Bueno, nada, yo creo que estamos ante una sesión que se da poco, ¿no? O sea, este es un tema que al menos en el ámbito de la desigualdad ha entrado, digamos, solo recientemente. Ahora hay mucho interés, hay cada vez más grupos de investigación que están asumiendo la necesidad de estudiarlo, pero por lo menos en el ámbito académico de la desigualdad no había entrado, ¿no? Entonces las reflexiones que estamos haciendo, pues, bueno, pues abren un poco camino y, digamos, cuando se analizan también las publicaciones sobre este ámbito, ves que están proliferando a partir de los últimos años, ¿no? Entonces, nosotros es una sesión bastante abierta en que vamos a tratar diferentes cuestiones. Vamos a tratar, por una parte, qué impactos tiene el cambio climático sobre la desigualdad. Vamos también a hablar de responsabilidades desiguales de los emisores, es decir, diferentes grupos sociales, digamos, tienen responsabilidades diferenciadas con sus prácticas, con sus actividades, con su consumo en, digamos, pues la producción de emisiones y los efectos que esto tiene sobre el clima. Pero más allá de eso, de ver pues estos efectos diferenciados, de ver estas responsabilidades diferenciadas, bueno, vamos a intentar también hablar pues de las políticas contra el cambio climático y en qué medida, digamos, políticas no bien diseñadas o políticas, digamos, insensibles a la dimensión social, pues pueden generar daños, impactos, incrementar vulnerabilidades, exposiciones de determinados grupos, y esto puede generar también reactancias sociales, ¿no? Y digamos que en este momento estamos en un momento especialmente controvertido por lo que respecta a esta cuestión, en la medida en que la ultraderecha está intentando sacar partido al descontento social de algunos grupos con iniciativas en este campo. O sea, tenemos un tema fascinante, tenemos unos panelistas extraordinarios, personas que, digamos, son avanzados en la reflexión sobre este tipo de cuestiones, y digamos que esto es un poco exploratorio, ver en qué medida pues es un tema que haya que retomar en ediciones futuras, bueno, ya con investigación empírica sólida sobre desigualdad, ¿no? En todo caso, los panelistas son conocidos. Hablará en primer lugar Luis Jiménez, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Pablo Iglesias. Ha publicado extensamente sobre distintos aspectos, fundamentalmente economía circular, la gobernanza del cambio climático. Cristina Monge, yo creo que es de todos conocida. Bueno, es una analista política de primera línea que todos, digamos, habéis visto alguna vez. Y además es una experta en estas cuestiones climáticas, casi una experta académica, además compañera de departamento en la Universidad de Zaragoza, y está aquí en calidad de especialista en estas cuestiones de gobernanza de la transición socioecológica, ¿no? David Lizoain es, bueno, pues un buen amigo de hace muchos años, hemos estado en varias peleas juntos. David es economista, formado en Harvard y en la London School of Economics, ha sido asesor en diferentes organismos públicos, pues ha sido asesor en la Generalitat de Cataluña, ha sido asesor en Moncloa, en el gobierno de España, y ahora es el coordinador de análisis y prospectiva, se llama, del Ayuntamiento de Barcelona, y se está haciendo cargo de las estrategias de descarbonización en la ciudad. Él es bien conocido por su libro de hace 2 años o 1 año y medio, que se llama Crimen climático, en que plantea esta idea
de que digamos, el cambio climático puede representar una forma de genocidio, ¿no? Y será muy útil, digamos, reflexionar en estos términos, pues en relación a esta idea que planteaba sobre las responsabilidades, las culpas o los crímenes desiguales que se producen en torno al cambio climático. Entonces, la forma en que vamos a organizar esto, digamos, es un poco asimétrica, pero seguramente entenderéis la lógica. Comenzará Luis, que hará una introducción un poco más larga, digamos, más general, y iremos de lo general a lo particular en sucesivas rondas con Cristina y David. Entonces, Luis, cuando quieras, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación de la Fundación para estar aquí con vosotros hoy. Y nada, empezar con una cuestión que yo creo que era interesante, que era contextualizar un poco el tema del cambio climático, ¿no? Porque, qué mal veo aquí, ¿no? Voy a... Si me permitís, le pongo aquí para ver un poco mejor, porque si no, no veo las transparencias. Digo, contextualizar un poco el cambio climático para luego hacer este debate con David y con Cristina sobre cuáles son estos pormenores que dice Pau, ¿no? Es donde están las desigualdades, las responsabilidades, las vulnerabilidades. En fin, la primera cuestión que quiero plantear es que a lo mejor no existe cambio climático. Estáis despiertos, ¿no? No habéis visto nada, ¿no? Sí, vale. No existe cambio climático solamente, o sea que lo que existe de verdad es cambio global. Entonces quiero insistir en este tema del cambio global porque es una idea potente, una idea yo creo que relevante a estos efectos. Y bueno, luego tendría aquí preparado una serie de cosas, pero como la verdad es que hemos cambiado un poco el modo de presentación, pues son temas que ya hablaríamos durante el debate posteriormente, ¿no? Así que bueno, lo primero que quiero decir es que esto del cambio global tiene un cierto sentido, ¿no? El cambio global se produce porque existe una serie de fuerzas motrices que impulsan la familia humana y eso deriva en un cambio a nivel planetario, ¿no? El aumento de la población es uno de los fenómenos más representativos, la primera fuerza motriz, pero no es la única, porque lo más relevante de todo es las formas de consumo, los tipos de consumo, sobre todo en las partes más beneficiadas del sistema económico de los países ricos, y también la expansión tecnológica. O sea que las fuerzas motrices acumulan esa fórmula de impacto ambiental que es el aumento de la población, que es indudable que tiene un impacto considerable, pero no es lo más relevante porque todo depende de cuánto se consume finalmente y cuánto se usa la tecnología realmente para producir ese sobreconsumo. En definitiva, ahora mismo, para que tengáis una idea, consumimos de materiales 100.000 millones de toneladas al año como huella material. Eso provoca el 50% del impacto climático y el 90% de la pérdida de la biodiversidad. Así que cuando hablamos de todo esto, tenemos que tener en cuenta que, bueno, hay contaminación, estamos en la sexta gran extinción de especies, el fenómeno del cambio climático es el fenómeno más representativo, estamos sobrepasando los límites planetarios, de los 9 límites planetarios, 6 ya se están desbordando, según dicen los científicos, y estamos en un mundo de tremendas desigualdades. Todavía hay 3.000 millones de personas que viven viviendo de la biomasa para sus necesidades básicas, por ejemplo, como cocinar. En algunos países siguen utilizando como biomasa, como combustible, en las tortas de estiércol seco, con lo cual se producen muchas enfermedades de todo tipo, y en fin, y 1.000 y pico millones de personas en el mundo que todavía no tienen acceso a la energía comercial, ¿no? En definitiva, ¿cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico es que estamos en un cambio global, vivimos una era que se llama el antropoceno, pero que realmente está mal llamada, porque la era real es la era real del capitaloceno. No es el ser humano con un sentido ambiguo de la responsabilidad el que genera este impacto ambiental, este cambio climático, este cambio global, no. Es el propio capital, el desarrollo del capitalismo realmente el que es el verdadero responsable. Y esto es una reflexión que quiero dejar aquí muy clara porque me parece que a veces nos perdemos en las cuestiones técnicas, ¿no? del cambio climático, los efectos de gases de efecto invernadero y demás. No, el trasfondo del asunto es el modelo de desarrollo capitalista.
Bien, es un cambio de época perfectamente y necesitamos una gran transición socioecológica hacia esa sostenibilidad global y necesitamos también definir un nuevo sentido del progreso, que yo insisto mucho que sea un progreso coevolutivo, mucho más que sostenible, es un progreso en coevolución con la naturaleza. Dicho esto, el cambio climático es el fenómeno más representativo, pero con él están interrelacionados la desertificación, la pérdida de la biodiversidad y los usos del suelo. Los usos del suelo es una de las categorías de impacto más relevantes y menos conocidas. Como dice Vitousek, quizás sea la principal fuerza impulsora para provocar el cambio global. Los cambios de uso del suelo, la cubierta vegetal, todo esto realmente tiene una incidencia enorme. Así que, repito, insisto en esa idea, estamos ante una verdad incómoda, que no es el ser humano ambiguamente el que tiene una responsabilidad sobre la destrucción del planeta, sino que es una responsabilidad directa del capitalismo, de cómo se desarrolla este modelo capitalista, que realmente es el que decide los designios de la biosfera. Así que deberíamos hablar con propiedad de capitaloceno, ¿no? Por eso necesitamos hablar de este concepto de transición socioecológica. La gran transformación que nos decía ya Polanyi en los años 40 es la gran transformación socioecológica y ante un contexto de emergencia planetaria. Ese concepto de emergencia planetaria me parece que todavía es más relevante que el propio concepto de cambio global, ¿no? Y aquí es cuando interviene un tema que decía Pau muy bien, muy desconocido hasta ahora, que es el tema de la justicia social. ¿Cómo se relaciona justamente el tema de la justicia social con este fenómeno de cambio global, cambio planetario, ¿no? El cambio climático ya lo conocéis, cómo funciona. Aquí están las fotos de cómo se van convirtiendo los deshielos, cómo vienen los huracanes, cómo vienen las inundaciones, cómo vienen los incendios, los fenómenos extremos cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Y aparece un nuevo fenómeno importantísimo, que es el de la salud. Porque mientras que decíamos son inundaciones, los huracanes, los incendios, pero caramba, aparece el tema de la salud. Nuevas enfermedades infectocontagiosas, aparece el dengue, el mosquito tigre, el mosquito del Nilo, todas nuevas enfermedades, los parásitos, los cambios alergénicos, en fin. Enfermedades que afectan no solamente a los países del sur, esto también nos hablará más, sino sobre todo también a los países del norte, y en concreto a los países de la Unión Europea, y más en concreto aún a la Europa del Sur. Así que, bueno, el fenómeno muy relevante, más conocido, y que la gente empieza a tomar más conciencia de la importancia del cambio climático, no es también por esas ideas de incendios, fenómenos extremos, sino también porque cada vez afecta más a la salud, y sí, ya con la salud hemos topado, a la gente es mucho más sensible cuando hablamos de salud que cuando hablamos de otras cosas un tanto más ambiguas, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? Esto es un informe de hace unos años de Naciones Unidas que nos habla de la anatomía de una crisis silenciosa. Eso es así, la muerte silenciosa por el cambio climático hasta ahora estaba poco puesta de manifiesto y cada vez asistimos más a que existe pues ahí una vulnerabilidad enorme en los países del sur a efectos del cambio climático, ¿no? Eso contrasta realmente pues, con todos los refugiados ambientales clásicos que teníamos ahora. Ahora hablamos ya de 120 millones de refugiados de todo tipo, pero entre los cuales figuran los refugiados climático-ambientales, ¿no? Así que costes tenemos ahí, hablamos de daños estimados de 2 billones de dólares al año, el medio millón de vidas anuales que se cobran directamente por el calor extremo, efectos de las olas de calor y demás. Así que estamos ya ante unos fenómenos mucho más tangibles porque afectan muy directamente a la salud de la población. Esto no sé muy bien, pero es el consumo energético. Los países ricos consumen energía, los países pobres no consumen energía, por lo menos la energía convencional, ¿no? Así que los más afectados son los que menos intervienen, los que menos provocan el cambio climático y son los que más sufren las consecuencias. Estos son los mapas distorsionados de la realidad climática mundial, ¿no? Este es la mortalidad desproporcionada, pues donde está la mortalidad en los países del sur, sobre todo en África, Asia y América del Sur, ¿no? Y estos son los más vulnerables, que son los más pobres. Esto también es el mapa distorsionado, también muy representativo, muy relevante. Así que, ¿en qué estamos? En Europa. Dices, es que en Europa somos más ricos y tenemos menos consecuencias. No, en Europa tenemos muchas consecuencias muy negativas y los informes cada vez nos dicen la Europa del Sur cada vez está peor. Europa es el continente que más se calienta
y se calienta el doble que se calienta el resto del mundo, ¿no? Si la media mundial ya nos acercamos al sobrepasamiento de 1,5 grados y en Europa estamos ya en 2,3 grados. En fin, las consecuencias es que hay que tomárselo cada vez mucho más en serio y plantear, como decía también Pau, esos planes, esas políticas de adaptación climática, de resiliencia climática, que es como realmente también se habla ahora en estos términos, ¿no? Y plantearlo de una manera justa, que esa es una de las grandes consideraciones, ¿no? Como digo, España también sufre en esto y además las muertes por calor en Europa aumentan y en España también, o sea que son datos muy directos. Las muertes prematuras están aumentando para esas olas de calor y eso también afecta mucho a las nuevas políticas que queremos seguir manteniendo, como por ejemplo el Pacto Verde, que ya veremos cómo va quedando, porque ante tanto negacionismo, tanto retardismo, pues seguramente estos frenos van a ser también importantes a la hora de establecer nuevas políticas de acción climática, ¿no? ¿Cómo es la conciencia general sobre el cambio climático? Amplia. La última encuesta que ha hecho Naciones Unidas, una encuesta extensísima de 75.000 encuestados, dice el 80% de la población mundial, no solamente ya los ricos, sino que estamos de acuerdo de que los gobiernos tienen que impulsar acciones mucho más proactivas sobre el cambio climático, ¿no? Y las mujeres son las que de alguna forma están más comprometidas con reforzar esos compromisos hacia el cambio climático, ¿no? Las contradicciones del capitalismo. El G20, el G7 manifiestan continuamente la importancia del cambio climático, cómo hay que atender este fenómeno. El Foro de Davos dice que es uno de los riesgos más importantes, entre los 5 riesgos más importantes para el sistema económico, está justamente el cambio climático y otros efectos ambientales, pero resulta que las contradicciones son manifiestas. El cambio climático en ninguno de los países del G20 se ha atacado de una forma efectiva y eficaz. Por lo tanto, aquí hay que ponerle también pilas a los gobiernos del G20. Oye, dejemos de hablar y empecemos a actuar, ¿no? ¿Cómo son las distribuciones? No todos colaboran igual. Los países pobres históricamente no han contribuido, los países ricos sí. Y ahora empieza China a ser el componente más destacado. Aquí viene otro debate muy interesante, ¿no? Porque ahora China es el que tiene la mayor responsabilidad del total de las emisiones, no per cápita, que todavía sigue muy por debajo de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Pero bueno, aquí la carga ambiental que soporta el sur es extremadamente injusta. Y entonces esto es lo que tenemos que resolver con estos nuevos elementos de justicia social. Ahí están las emisiones que no paran de crecer, firmamos el Acuerdo de París, firmamos lo que haga falta, pero realmente las emisiones siguen subiendo, ¿no? Y esto me parece que es muy relevante. ¿Dónde está la auténtica responsabilidad? Este es el último informe, me parece muy interesante, de Oxfam, que dice el 1% de los ricos y el 10% de los ricos tienen la máxima responsabilidad en estos temas de impacto ambiental y carga climática, ¿no? Los superricos, ese 1%, y el 10% de los mayores ingresos, desde el año 1990, producen más del doble de carbono que la mitad más pobre del resto de la humanidad, ¿no? Y el 10% más rico generó el 50% de las emisiones totales. Con lo cual, estamos hablando de que hay que hablar de otras cosas, de las desigualdades que genera esa injusticia. Pero esas injusticias, estas desigualdades, están interconectadas. No podemos seguir hablando de justicia social o desigualdades sociales sin hablar de justicia climática, desigualdades climáticas y ambientales. Por eso, uno de los elementos más importantes es que la condición necesaria para controlar el cambio climático, para proteger la naturaleza, el capital natural, es reforzar la resiliencia y reducir la pobreza con solidaridad global. Sin reducir la pobreza, tampoco reducimos el cambio climático. Esto me parece que es realmente importante para decir, hay que afrontar conjuntamente los límites biofísicos seguros con los límites sociales seguros, lo que algunos economistas, sobre todo empezó Oxfam, pero luego Kate Raymond pues, mencionó eso de la economía del donut, que en fin, que no será una figura poco acertada, pero sí es verdad, hay un techo ecológico de límites planetarios y un suelo social, que son los límites internos, los límites sociales, ¿no? Por lo tanto, hay costes de clase y costes de género, y el cambio climático y la contaminación atmosférica que está vinculada al cambio climático son costes de clase y costes de género. Y este es un tema que lo meto aquí para el debate, para que los colegas sigan hablando. Pero es así.
es un coste... pongo el tema de la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica y el cambio climático tienen las mismas fuentes de las emisiones, pero no, el cambio climático, el efecto invernadero, no produce emisiones tóxicas, produce emisiones de gases de efecto invernadero, que no son gases tóxicos, pero las fuentes de emisión, los tubos de escape y las fábricas son las mismas fuentes de emisión. Pasa que unas son emisiones tóxicas y otras son emisiones de gases de efecto invernadero que no son contaminantes. La contaminación atmosférica en las grandes ciudades provoca, en la ciudad y en todo el mundo, 7 millones de muertes prematuras al año. En la Unión Europea son 400.000, en España son cerca de 30.000 muertes prematuras al año por contaminación atmosférica. Pero de esos 7 millones, la mitad de esos millones se produce en las infraviviendas del mundo subdesarrollado. Porque son esas viviendas que yo decía anteriormente, que viven en esas chabolas, en esas infraviviendas, donde consumen biomasa para cocinar y demás, que no tienen esos elementos básicos, como una simple estufa que tenga una chimenea fuera para sacar los gases al exterior. Con eso resulta que 3,5 millones de personas mueren por contaminación interior y otros 3,5 millones mueren por el aire exterior. Vamos a ir. Ya está, termino. Se habla mucho de resiliencia transformadora. Es el nuevo concepto, sí, fenómeno. Hay que transformarse. La resiliencia no solamente es adaptación y cambio y resistencia a las fluctuaciones. No, es algo más, que es resiliencia transformándose, el salto hacia adelante, revolucionario. Cuando hay inundaciones, quien puede hacer el salto hacia adelante para transformarse realmente y irse a vivir a otras viviendas, más arriba, donde no llegue la inundación, son los ricos. Porque los pobres que seguirán viviendo en las zonas inundables no podrán tener acceso a la resiliencia transformadora, ¿no? Así que bueno, justicia ambiental, climática y social, que hay que empezar a compaginar en una transición justa y sostenible. La transición justa tiene que implicar esas transiciones y además se habla de justicia. Vamos a quedarnos aquí y vamos a profundizar con... Vale, no digo más que una cosa más. Vale. De las 3 justicias que hay, de las 3 justicias climáticas que hay, que eso lo dejo para el debate, tenemos que hablar también en profundidad. Hay justicia distributiva, hay justicia regenerativa, hay justicia procesal y hay justicia regenerativa, ¿no? Bueno, pues hay otra justicia, que ahora no saben cuál es, pero hay 4. Esas son importantes también debatirlas, ¿no? Porque decir, no, justicia social, para el cambio climático, ya, no, pero vamos a entrar en detalle, ¿vale? Lo dejamos para después. Lo dejamos en la justicia social, de hecho, y una primera dimensión de la justicia social es lo que has adelantado como bueno, impactos en el norte y en el sur global, ¿no? Entonces me gustaría que David abordara esta dimensión internacional para después darle a Cristina, digamos, la oportunidad de profundizar sobre las afectaciones desiguales, sobre todo en los grupos vulnerables, fundamentalmente en el norte global, pero bueno, pues entrar como quieras en el tema. Pero me gustaría primero, digamos, hablar algo más sobre esta dimensión de la división internacional de los efectos del cambio climático. Pues muchas gracias, Pau. Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Da un poco de vértigo esta combinación de cambio climático, que es algo global y sistémico, y la desigualdad, que también es algo global y sistémico, que tienes que abordarlo todo. Así que me gustaría intentar ir a la esencia de la cuestión, que creo que es en qué consiste la política. ¿Sabes? Para mí, ¿sabes? Y simplificando mucho, la política va de poder y en última instancia la política es una cuestión de vida y de muerte. ¿Sabes? Que quizás algunos hemos vivido justo en un momento de haber tenido la suerte de no percibir eso. La generación de los abuelos, con la guerra civil, con toda la historia del siglo XX, pues clarísimamente supieron que iba de eso. Y creo que, por desgracia, los que estamos aquí, los que sois más jóvenes, vais a ver que esto, la política va de vida y de muerte, y que cada ministerio también está, con sus decisiones, pues incidiendo en pues, el bienestar de las personas, pero también en última instancia la vida y la muerte. ¿Sabes? Una buena política laboral, eso aporta bienestar, ese bienestar aporta salud, esa salud hace que la esperanza de vida pues aumenta o baja. La década anterior de la austeridad, pues recortes quiere decir estás dejando que la gente muera
de forma pasiva. O sea, es esto la política. Y pues la desigualdad también pues va de poder, con sus múltiples dimensiones, de recursos, de reconocimiento, etc. Y también se mide en última instancia en una cuestión de vida y de muerte. O sea, tenemos una serie de formas intermediarias de medirla, que son menos dramáticas, pero así acaba siendo. Y pues el cambio climático, lo que vamos a ver es que el cambio climático es un fenómeno estructural, sus causas son estructurales y sus consecuencias también son estructurales. Así que básicamente, por cualquier desigualdad que existe, la lógica que genera el cambio climático también cohabita con esa lógica existente y también afecta amplifica esa desigualdad, por decirlo. Tiene que ver con desigualdades de clase, con desigualdades de género, con desigualdades entre edades, y la fundamental, a mi juicio, es básicamente entre países ricos y países pobres. Y aquí, pues, Luis creo que ha hecho un buen resumen de toda una serie de catástrofes que podríamos ver, de acontecimientos de temperatura extrema, de incendios, de inundaciones, de muertes por calor. Pero eso va a ser un poco la forma directa de que la gente va a morir, porque estamos hablando de muertes. Y luego van a haber toda una serie de muertes indirectas, que si luego podemos profundizar, por hambruna, por migraciones, por la intensificación de conflictos, etc. O sea, de las mejores estimaciones dice que por cada grado de calentamiento son 1.000 millones de personas que quedan fuera del nicho global habitable. O sea, sus condiciones de vida ya no podrán vivir ahí. Eso que también nos demuestra la importancia de una política reformista, porque eso quiere decir por cada 0,1 grado que evitamos 100 millones de personas. Las agencias internacionales de la ONU, según las estimaciones, la más extrema, están planteando aproximadamente 7 millones al año, debido al cambio climático, a finales de año, en un escenario de calentamiento extremo. 70 millones en una década, 350 millones, y eso es un escenario pesimista. En el escenario realista solo están hablando de 3 millones de muertes al año, que solo son 150 millones. Lo digo a la ligera, pero es que realmente es para asustarse, porque los organismos internacionales ya están hablando de muertes a gran escala. De muertes a gran escala, para empezar. Y esas muertes se concentrarán muy mayoritariamente en África y en el subcontinente asiático. O sea, estamos hablando de Bangladesh, India, África subsahariana. O sea, de forma radicalmente desigual, y ahí nítidamente queda claro en las proyecciones que si seguimos así estamos consignando a decenas de millones de personas a muertes prematuras, y eso sin tener en cuenta toda una serie de consecuencias que van por el camino. También los diferentes organismos van haciendo pronósticos sobre cuántos migrantes, cuántos refugiados climáticos habrá. Y de nuevo están hablando de centenares de millones de migraciones. Del hambre, también estamos hablando de centenares de millones de personas. Y un poco todo esto aparece estadísticamente, si podría hacer aquí un PowerPoint que dice la ONU, que dice el Banco Mundial. Es cosa muy relevante, las instituciones oficiales suelen ser conservadores en sus proyecciones, para empezar. Y segundo, y esto lo sabe bien Cristian, pasan un filtro político. Hasta los informes del panel internacional sobre el cambio climático pasan por la pluma de Arabia Saudí, de Rusia, de los Estados Unidos, de los petroestados. Así que lo que nos están diciendo es conservador en sí y es fruto de un pacto político no alarmista, ¿vale? Por lo tanto, diría que realmente es para preocuparse aún más de lo que estamos, os digo, de sintomática lo preocupado que hemos de estar. El Papa, autoridad religiosa, está apelando a la ciencia. El secretario general de la ONU está hablando de que la humanidad está abierto las puertas del infierno. Esto es un momento grave de tal. Pero, si quieres podemos profundizar, pero
esto de a la ligera decir van a morir 100 millones de personas o 500 millones de personas van a tener que emigrar o 400 millones no van a tener agua o van a sufrir hambrunas, esto es una visión muy estática. ¿Sabes? Esto lo que nos está diciendo es que el cambio climático va a tensionar, ¿sabes?, la realidad mundial de forma tremenda, y donde más va a tensionar va a ser en las zonas más vulnerables, a las personas más vulnerables y de forma desigual, y eso pues a escala global pues va a afectar a los más pobres y a escala aquí va a afectar también a los más pobres. Y este chute pues vamos a ver si las instituciones globales, europeas, nacionales, etcétera, estén en condiciones de... Vamos a hablar entonces de las afectaciones sobre los más pobres, o no solo los más pobres, los más vulnerables desde una perspectiva multidimensional en el norte global. O sea, en el sur global se va a traducir en muertes, en el norte también, pero hay muchas más dimensiones a las que se puede mirar, ¿no? Y en términos de desigualdad, ¿cuáles destacarías? Déjame primero que agradezca la invitación, Pau. Sí, que muchas gracias a la Fundación Pablo Iglesias por organizar este curso, por meter un bloque de cambio climático en un evento, en un curso enfocado en la desigualdad. Como tú bien decías, esto es muy novedoso en el ámbito académico en España. Esto no se está trabajando desde este prisma. Empieza a haber alguna pequeña cosita, algún pequeño paper, tal, pero no hemos trabajado desde este prisma esa relación entre desigualdad y crisis climática, ¿no? Y unos elementos un poco de contexto. Mirad, el Santa Santoro, ¿no? Los que hacen el estado del arte del conocimiento sobre el cambio climático en el mundo, es el famoso IPCC, que habéis oído hablar todos de él, ¿no? Que es ese organismo al que David ahora aludía, que son los que asesoran a Naciones Unidas en cambio climático. El IPCC no hace investigación. Lo que hace es coger a todos los investigadores del mundo que analizan estos temas y decir, a ver, mándeme sus investigaciones, ¿no? Y con todo eso hacen un informe diciendo, bueno, pues el estado del arte, o sea, lo que sabemos a día de hoy de cambio climático es esto, ¿no? Bueno, ellos trabajan en ciclos. Y en noviembre del año pasado salió el 6º informe del IPCC, o sea, el 6º ciclo que hicieron y todo esto, pues sacaron el informe un poco de síntesis. En un proceso que si un día haces un curso de verano de cómo incorporar el conocimiento científico a la toma de decisiones políticas, el IPCC hay que estudiarlo, porque es un elemento muy innovador. Bueno, y entonces, lo que dijeron los científicos en ese 6º informe, en el primer párrafo, bueno, el 6º informe tiene 800 páginas, me parece que es, ¿no? Si alguno este verano se aburre, pues es una buena manera, ¿eh? La piscina, se lo mira, tal, bien. Pero luego, aparte de las 800 páginas, hacen un resumen ejecutivo. Pues en el primer párrafo del resumen ejecutivo ya está para mí las dos ideas claves de ese informe de los científicos, que nos dicen dos cosas. Nos dicen, uno, estamos en los peores escenarios de cambio climático mucho antes de lo que lo habíamos previsto, es decir, la situación es muy chunga, ¿vale? Y dos, segunda idea, estamos a tiempo de parar las peores consecuencias del cambio climático. Por lo tanto, igual después discutimos un poco, no lo sé, pero estas ideas deterministas de que estamos abocados a un colapso inmediato, no hay evidencia científica que las respalden. Puede pasar o puede no pasar en función de decisiones que tomemos o que dejemos de tomar concretamente ahora, en este momento histórico. De hecho, los científicos hacen dos cosas. Una que es proyecciones de cuánto puede subir la temperatura en función de reducción de emisiones, y podemos estar hablando ahora mismo entre el 1,9, que es una tragedia, pero mucha más tragedia es el 8,5, incremento de grados medios de temperatura en el planeta. Ojo, y ahí trabajamos con diferentes escenarios en función de las emisiones que seamos capaces de reducir. Y segundo elemento que nos dicen, que explican cosas que estaban diciendo ahora mis compañeros, nos dicen, en realidad trabajamos con escenarios y hacemos proyecciones porque caminamos por terreno desconocido, ¿vale? Es decir, nunca nos había pasado esto, que tengamos constancia y documentación. Por lo tanto, no podemos acudir a experiencias previas. ¿Y qué hacemos? Pues efectivamente ir a escenarios. Entonces, cuando David dice, hombre, pueden morir 100 millones, 300 millones, 500 millones, cualquiera de vosotros podéis pensar, hombre, entre 100 y 500, vaya forma de precisar, ¿no? No, es que caminamos por terreno desconocido. Entonces, a partir de aquí, con estos a priori,
efectivamente hay dos elementos de desigualdad que son muy importantes. Primero, el de los emisores, que Luis lo ha reflejado muy bien aquí en su exposición, ¿no? Si tú pones, yo suelo poner en estas conferencias un mapa que me gusta mucho, es un mapa muy viejo, de los años 90 y pocos, de la FAO, que dice países más vulnerables al cambio climático. Ya os podéis imaginar cuáles son, ¿no? Vale. Y luego pones delante el mapa de las migraciones en el mundo y es idéntico, es clavado. Sabéis que el Instituto de Desplazamientos de Naciones Unidas dice que la crisis climática es ya la primera causa de desplazamientos en el mundo. Por cierto, acotación académica. Hablamos de migración cuando atravesamos la frontera de un país para vivir a otro país, y hablamos de desplazamiento cuando abandonamos un territorio para pasar a vivir en otro territorio dentro de las mismas fronteras del mismo estado, ¿vale? Esa es la diferencia. Bueno, pues en materia de desplazamientos la crisis climática ya es esa primera causa, ¿no? Por eso hablamos de un concepto que quiero subrayar, que es el de la doble injusticia de la crisis climática. ¿Qué quiere decir? Que aquellos países que menos han contribuido a la aparición de la crisis climática, básicamente porque no se han industrializado, ¿no? O se industrializaron menos o más tarde, por lo tanto contribuyeron menos, son los que peor lo tienen para hacerle frente, porque carecen de tecnología y de una serie de elementos claves para afrontar esto, y en segundo lugar, porque son más dependientes del medio natural. Mirad qué porcentaje de Producto Interior Bruto es la agricultura en Kenia y cuál es en España, por ejemplo, ¿vale? A partir de aquí, todo esto se agrava mucho más. Mi tesis central es que la crisis climática produce una serie de efectos en la biosfera, que lo estudian las ciencias naturales, fenomenal, y luego produce una serie de efectos en las sociedades, que es esa idea de cambio global a la que aludía Luis al principio, que básicamente se pueden definir como un agravante de problemas previos, ¿vale? La crisis climática nos hace más pobres, sí. Y alguien podría decir, oye, que pobres ya éramos, sí, pero la crisis climática nos hace más pobres. La crisis climática incrementa las desigualdades. Y alguien podría decir, oye, perdona, que desigualdades en el mundo, e incluso dentro del primer mundo desarrollado, ya había. Sí, pero la crisis climática las va a hundir, ¿no? Pensad en ejemplos claros. Yo vengo de Zaragoza, vengo de Aragón. Hace 2 veranos. Ola de calor. Se pierde el 30% de la cosecha de cereal ahí en Aragón. ¿Esto qué significa para mi tierra? Pues a ver, o sea, que los agricultores negocian con los seguros, pelean, el del seguro dice no te pago, el agricultor dice me tienes que pagar, negocian un no sé qué, sí, somos un poquito más pobres, pero ya, ¿no? Básicamente es eso. Esa misma sequía en el Cuerno de África son millones de muertos, son millones de vidas humanas. Por lo tanto, fijaros de qué manera tan clara, ¿no? Pero pasa también dentro del primer mundo. Luis daba muchos ejemplos, ¿no? Dice, bueno, cuando lleguen las inundaciones que llegan, pues no resisten igual los que viven en zona inundable a la del río que los que viven en lo alto con casas bien resistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo estamos viendo ya. En las inundaciones de Alemania de hace 3 veranos, 3 veranos, se vio clarísimamente cómo esas inundaciones no afectaban igual en función de la zona donde vivieras, que estaba determinada por la renta, ¿no? Pero luego, por ejemplo, aparece el tema de género, que Luis muy inteligentemente lo ha nombrado aquí. Yo la primera vez que escuché, voy a hacer una confesión, esto no lo tuiteéis, por favor. La primera vez que escuché hablar de la relación entre género y crisis climática hace muchos años dije, ya estamos retorciendo, ¿no? Hasta que me encontré con un paper de Naciones Unidas que planteaba lo siguiente: ¿por qué cuando hay una sequía en el Cuerno de África mueren más mujeres que hombres? ¿A quién se le ocurre? Ella es la que tiene, digamos, la responsabilidad de la familia. Es mucho más sencillo. Primero comen ellos, luego los críos, y con lo que quedan comen ellas. Fíjate qué sencillo. Y entonces alguien podría decir, hombre, a ver, pero eso es un tema cultural, religioso, tal, no es la crisis climática. Bien, pero como la crisis climática lo que hace es extremar las condiciones de vida, ellas salen perdiendo. Segundo paper. Oye, ¿y por qué resulta que cuando hay inundaciones en Bangladesh las mujeres mueren más que los hombres? No, porque en algunas culturas y sobre todo religiones, que aquí todo lo llamamos cultura, pero muchas veces es religión, a las mujeres no se les permite aprender a nadar. Anda.
Y habría quien podría decir, perdona, eso no tiene nada que ver con el clima. No, pero el clima está exacerbando las condiciones de vida y por lo tanto está generando mayores desigualdades también de género. Y alguien podría plantear, bueno, mira, tía, estás hablando de sociedades en las que la mujer tradicionalmente está muy machacada, tal, no sé qué. Vale, vámonos aquí a España. Año 2011-12, creo que el dato concreto es del 12. Aparece un concepto horrible, que por cierto sigue siendo una realidad, aunque ya no está de moda, que es el de pobreza energética. Una familia está en situación de pobreza energética cuando dedica más de en torno, más o menos, al 15% de sus ingresos para conseguir una situación de confort en su casa, ¿vale? Y dices, vamos a ver qué tipo de gente son los que están más afectados por pobreza energética. ¿Sabéis cuál es el grupo social que está más sobrerepresentado? Mujeres con hijos. Familias monomarentales, mujeres solas con hijos a cargo. Y lo mismo alguien podría decir, bueno, es que son un grupo social que generalmente lo pasan mal, ya, pero lo están pasando peor porque tienen olas de calor de 45 grados o filomenas. Porque la crisis climática, por cierto, va de esto, no va de que haga más calor, claro que hace más calor, pero va de que hace más calor y de repente te viene una filomena y luego aparecen aquí fenómenos extremos como los que se estaban comentando y luego una sequía y luego inundaciones, va de eso, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, desde el punto de vista, Pau, que preguntabas, de la parte del sur, de ese sur rico, ¿no? O sea, del norte rico y desarrollado que somos, también se refleja como un agravante de problemas sociales previos, ¿no? Que no es justo responsabilizar el cambio climático de eso, pero sí que agrava esos problemas que existían, ¿no? A partir de allí, ¿qué plantear? Que yo creo que es el debate de ahora, ¿no? O sea, yo creo que la ciencia tiene que seguir generando evidencias científicas, por favor, más y mejores y continuamente. Pero el gran debate es un debate de qué hacer con esto. La transición ecológica, en función de cómo se plantee, puede ayudar a paliar estas desigualdades o puede volver a incrementarlas. Mirad, a mí a veces me da un poco de apuro decir esto porque digo, parece que van a pensar que meto el asco a mi sardina, ¿no? Pero es que lo creo realmente. El debate de la transición ecológica es el principal debate político e ideológico del siglo XXI. Si el debate ideológico del siglo XX fue el de la desigualdad y el de las naciones, el del siglo XXI es la transición ecológica. ¿Y por qué? Porque al objetivo de descarbonización o al objetivo de emisiones cero, llamarlo como queráis, se pueden llegar por distintas vías. Y cada una de esas vías es una propuesta política e ideológica diferente. Existen tendencias del ámbito neoliberal, con su representación en España, por cierto, que dicen no hay problema. Mercado y tecnología. Desarrollo tecnológico y que el mercado opere. Y veréis cómo descarbonizamos. Bueno, eso es un modelo político. Pero ya veis cuáles son los actores, las herramientas, tecnología y mercado. Bien. Hay otras familias que dicen de crecimiento. Y dentro de esa palabra de crecimiento hay diferentes líneas políticas distintas, de diferentes visiones. Hay quien dice de crecimiento de todo, hay quien dice, no, espera, de crecimiento de unas cosas, pero crecimiento en otras, ¿no? Cuidados, tal, no sé qué, bueno. Hay otra familia que dice transición justa. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que cambiar el modelo, apoyando especialmente a aquellas personas, sectores económicos y territorios, repito, personas, sectores económicos y territorios, que van a ser las víctimas de esta transición. Cada uno, estoy simplificando mucho, pero cada una de estas visiones políticas tiene detrás todo un posicionamiento y una pulsión ideológica. Las familias socialdemócratas europeas están elaborando su propuesta de transición ecológica dentro del marco de la transición justa, cogiendo elementos decrecentistas. Las familias neoliberales están desarrollando su propuesta política de que opere la tecnología y el mercado. Ya. Aquí en España tenemos un instituto que se llama Oikos, si lo queréis googlear, que trabaja en esa línea, ¿no? Oikos, O-I-K-O-S, que, bueno, que en realidad es británico, pero que tiene aquí su sede también, ¿no? Y las familias de otras tendencias de la izquierda están desarrollando más propuestas de ámbito decrecentista, insisto, con diferentes matices según cada una de ellas, ¿no? Por lo tanto, fijaros, como dices, bueno, la crisis climática, esto es una cosa de emisiones, de modelo energético, no. O sea, hay todo un debate ideológico y político de primer nivel a la hora de ver cómo se plantea esa transición. Puede ser una oportunidad para paliar estas desigualdades que estamos viendo y otras previas, o puede ser la excusa para que esas desigualdades todavía se ensanchen.
Pues dos cosas cortitas ahora y pasamos al público, porque ya hemos tratado algunas de las cosas que teníamos previstas en la última ronda, pero me gustaría que tratáramos todavía dos cosas cortas. Una, el tema de las responsabilidades, entráramos un poco más, y a ti te dejaré alguna reflexión sobre las oportunidades que tiene la extrema derecha de construir un relato contra el cambio climático, ¿vale? Entonces, responsabilidades. Entendemos que, digamos, el cambio climático ya hemos visto que no lo producen, digamos, todos por igual. ¿En qué medida podríamos pensar en esto, no solo en términos de países y de industrias, sino también en términos de clases sociales más o menos responsables del cambio climático? ¿Vale? Hemos visto que en África, digamos, aquí las personas que se calentaban de forma muy rudimentaria, pues tienen una responsabilidad mínima. Pero en el norte global, las responsabilidades de determinados grupos sociales que que tienen una huella de carbono muy alta no tienen nada que ver con, digamos, los grupos sociales que estudio yo normalmente, ¿no? Que son personas que tienen unos consumos muy limitados, ¿no? David, ¿qué reflexiones tienes sobre esto? Pues primero, bien dicho, Paul, que los más responsables por el cambio climático son los que menos padecen las consecuencias, y los que más padecen las consecuencias son los menos responsables. En cuanto a la forma convencional, un poco de medirlo, entre otros, es este reparto histórico de las emisiones. Eso va muy por producción, ¿sabes? Si se está emitiendo en los Estados Unidos y en China, así que un matiz importante es diferenciar entre quién está produciendo las emisiones y quién es el destinatario de los bienes de consumo. Claro, porque China sí, ahora son los principales emisores, pero el consumo sigue concentrándose en otras partes del mundo. Pero para ir un poco a ligar con la tía de Luis del capitaloceno, es que quizás no es tanto del consumidor, que sí que lo puede ser, sino quién es el dueño, quiénes son los dueños de esa fábrica. ¿Sabes? Porque eso es otro tipo de medir la responsabilidad. Y si lo miramos así, pues el problema para el 1% no es que tengan yates, es que tengan grandes empresas petroleras, por ejemplo. Así que, fruto de sus decisiones, van hacia un modelo, o sea, son unos pocos, pues con unas consecuencias muy catastróficas. Y precisamente ese concepto de la huella de carbono es un invento por parte de British Petroleum, ¿vale? Es una campaña de marketing. La empresa petrolera, una historial colonial, extractivista, etcétera, que genera este concepto y dice, calcula tú tu huella de carbono para desplazar la responsabilidad de ellos hacia los consumidores. Al micrófono. O sea, es que esto de concentrarse en los consumidores responde a una estrategia empresarial para que no estemos centrados en quiénes son los responsables. Porque una persona común y corriente, ¿sabes? Es cierto que cada uno toma una serie de decisiones, puede consumir de forma más o menos sostenible, pero eso no tiene un impacto sistémico, ¿sabes? Y vivimos en un mundo capitalista donde son unas grandes empresas dentro de unos sectores muy determinados y luego unos poderes políticos también muy determinados quienes deciden qué extraer, qué producir, qué financiar y qué permitir. ¿Sabes? Así que ahora mismo, es decir, ¿sabes? Tú sí decides si reciclas, decides si vas en avión, etcétera, pero tú no decides si vas a abrir un gasoducto, ¿sabes? Una mina de carbón, ¿sabes? O si vas a ser la ministra Teresa Rivera y decir, se ha acabado, ¿sabes? Es decir, se puede tomar, ¿sabes? También tomar decisiones en un buen sentido o un mal sentido. Pero creo que un poco que si hace un par de veranos, me acuerdo, creo que Cristina tuvo mucho que ver, hubo una editorial del País diciendo el cambio climático mata, ¿no? Y Pedro Sánchez dijo, el cambio climático mata, secretario general de la ONU, el cambio climático mata, el Papa habla de una lógica homicida, y no es el cambio climático en lo abstracto, es los responsables del cambio climático quienes están matando. Y los responsables
son unos pocos. Luego la gran masa del norte, pues seguramente somos cómplices de nuestras formas de vivir, lo apoyamos democráticamente o lo toleramos pasivamente, pero las grandes responsabilidades creo que hay que señalar que son unos pocos históricamente y una serie de empresas, etcétera. Porque más allá de la lógica capitalista, dentro del capitalismo, pues la gente decide, ¿sabes? Y es como, igual que llegamos a un capitalismo sin el esclavismo transatlántico, ¿sabes? Fruto de legislación y campañas y unos decidiendo, pues yo creo que es, ¿sabes? Aunque esto suene pesimista, Luis, factible un capitalismo descarbonizado. ¿Sabes? Que aún descarbonizando no quiere decir que vayamos a acabar con el capitalismo. Exacto. ¿Sabes? Y esto sería una estrategia que es conservadora pero necesaria en este tiempo. Te doy 3 minutos para tu tema, el que te había planteado sobre Ultraderecha. la ultraderecha, los Vale. discursos negacionistas. Vale, pero ¿me dejas uno para comentar una Sí, cosa? por Lo que decía supuesto, David. y te doy después a ti 2 minutos para cerrar y dar... Vale, una cosita con lo que comentaba David, porque en los próximos días saldrá en El País una tribuna mía que se llama Desatar los nudos de la transición ecológica, donde analizo un poco esa encuesta que Luis hablaba aquí del PNUD, 80 y tantos mil personas en el mundo, muy interesante. Y bueno, cuento alguna cosa más y luego entro en el tema este de la responsabilidad individual, que a mí es un tema que me tiene muy obsesionada hace mucho tiempo. Es mentira, no podéis hacer casi nada para acabar con la crisis climática tomados de forma individual. Matizo, ahora matizo, ¿vale? Decirle a la gente que cuando salga de aquí que apague la luz o que cuando se lave los dientes cierre el grifo, a ver, es que hacer lo contrario es una horterada. O sea, es que derrochar energía y agua es una horterada. Pero eso no es conciencia ecológica, es que es sentido común. Punto. Vale, bien. Hasta ahí hemos llegado. Bien. Segundo, no, tú puedes consumir de forma más responsable. Perdona, no todo el mundo tiene 10 euros para comprar 1 kilo de tomates de agricultura ecológica. No todo el mundo vive en un unifamiliar y tiene los 3.000 que hacen falta para poner sus placas. ¿Vale? No todo el mundo tiene los 50, 60, 70, 80.000 que vale un Tesla. Entonces, ¿tú puedes consumir de forma mucho más responsable? 1, en función de la renta. 2, hay gente que también tiene la renta, pero que vive en el mundo rural y que por lo tanto tampoco tiene disponibilidad de consumir muchos de esos productos. Entonces, en función de renta y en función de dónde vivas, ¿podrás hacerlo o no? Hombre, si puedes hacerlo, hazlo, ¿eh? Pero vamos a ver si puedes. Tercer elemento, que es para mí el más importante. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Por lo menos 2 cosas. 1, entender de qué va esto. O sea, esto no va de ahorrar un 1% de la energía o de poner LEDs en vez de bombillas de las clásicas. Esto no va de eso. Esto va de cambiar el modelo energético. Y si la sociedad no entiende la dimensión del desafío, luego es imposible que se pueda hacer, porque necesitamos que la sociedad entienda la profundidad del cambio. Y segundo, y esto os va a gustar, ¿qué puedes hacer? El voto. ¿Cuándo vamos a incorporar las políticas climáticas en los criterios que deciden nuestro voto? Y con esto no estoy pidiendo el voto para nadie. Estoy diciendo que si para ti a la hora de decidir a quién votas es muy importante la posición de esos partidos sobre la desigualdad, o sobre el tema de las mujeres, o sobre la guerra en Gaza, ¿por qué no incorporamos las políticas climáticas en el voto? En democracia sería la manera más efectiva que tenemos de cambiar las cosas. De momento no está. Ojalá cambie. Y es posible que en los jóvenes empiece a aparecer, pero de momento no está. Por lo tanto, seamos realistas. O sea, esto no va de consumir un 1% menos, no. O sea, esto va de cambiar modelos. Y para eso lo que las personas individualmente podemos hacer está tasado, ¿eh? Yo creo que son esos 2 elementos. Entender el proceso y votar. Igual hay alguno más. Pero yo son los que veo más evidentes. Y es que además lo contrario, al decir a la gente no consume responsablemente, no tú puedes cambiar no sé qué, nos mete en una espiral de culpabilización, que es lo que muchas veces la gente que nos hemos dedicado a los temas ambientales hemos acabado generando. O sea, y la gente a veces nos escucha y se siente culpable de, uy, que es que llevo 3 días seguidos comiendo carne. ¿No? Uy, es que tengo un coche de un diésel que es una guarrada. Es que a lo mejor no tienes otra alternativa. Con lo cual, por favor, lejos de culpabilizar a la gente, y menos desde posiciones progresistas. Esto es sistémico. Esto es infraestructura, ¿vale? Bueno, la ultraderecha. Primero, las ultraderechas. La ultraderecha, por favor, no me la conjuguéis nadie en singular.
Son ultraderechas muy plurales, muy diferentes y que además en cada país, hablo de Europa solamente ya, en cada Estado miembro está operando de forma distinta. Al principio teníamos una ultraderecha básicamente negacionista, básicamente, aunque también habría que matizar. En el último, alguien vio, voy a medir el nivel de friquismo de este grupo, alguien, que me temo que es alto, como yo, ¿alguien vio el último debate electoral de las presidenciales entre Macron y Le Pen? Bueno, a ti porque a mí nos va la vida en ello. Y al día siguiente lo estaríamos comentando en alguna radio. Vale. Bueno, pues al gobierno y yo no lo vio nadie. Hacéis muy bien, porque era muy friki. Tenemos aquí un lío que estamos entretenidos con esto. Sí, también. El nuestro propio, efectivamente. Sí, estamos con eso. Eso es. Bueno, pues mirad, en ese debate, estará por ahí colgado por internet por algún sitio, en ese debate de repente la señora Le Pen, la que está a 10 minutos de llegar al Elíseo, esperemos que alguien lo evite, de repente se manifestó como animalista y ecologista. Perdón, con el siguiente argumento. Es una barbaridad importar pollos de fuera de Francia, siendo que tenemos aquí los pollos franceses, que entonces reduces emisiones de CO2 porque evitas el transporte y es alimentación kilómetro cero. Ojo, hacía mucho tiempo que algunos estábamos un poco asustados, intuyendo que esto iba a acabar pasando. Que los temas de sostenibilidad abren una puerta para quien se envuelve en una bandera, como hacía Le Pen en ese caso, para defender los pollos franceses no por emisiones de CO2, sino porque son franceses, ¿no? Entonces ahí aparece un discurso curioso, ¿no?, que hay que tener en cuenta. ¿En qué momento estamos? La ultraderecha, por un lado, se agarra al proteccionismo, que puede ser en un momento determinado coherente con los discursos de la ultraderecha, por supuesto excluyente, por supuesto sin visión global, es un contrasentido absolutamente, pero se agarran ahí. Pero lo que a mí más me preocupa, que es un poco a lo que todos, ¿no?, y por lo que Pau plantea el tema, que es la medida en que la transición ecológica genera víctimas en algunos sectores más vulnerables, y ahí hablamos sobre todo del mundo rural, agricultura, y en nuestro país en concreto esas zonas a veces coinciden con espacios con mucha presencia o con una presencia elevada de personal migrante sin políticas adecuadas, insisto y subrayo, sin políticas adecuadas, pues efectivamente ahí la ultraderecha ve un caladero de votos. Y de hecho mirad los mapas de donde, por ejemplo, ha salido Alvise mejor parado en las elecciones europeas. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con zonas de mucha migración donde no se gestiona bien y tiene que ver con zonas donde efectivamente la transición ecológica se percibe como una amenaza a la forma de vida, a la forma económica, etc. Por eso es tan importante que la transición ecológica sea justa, porque si no es justa y genera esas desigualdades, ahí la ultraderecha va a coger votos a dos manos. Muy bien. Luis, últimas palabras antes de darle al público, o prefieres recetas, yo 3 recetas. Recetas. Porque nadie ha recetado nada aquí. Receta. Doctor. Primero, el pensamiento progresista, cómo tiene que replantearse su propio pensamiento progresista. Hay que contemplar la sostenibilidad, la igualdad y la justicia social de forma inseparable de lo que es el concepto clásico del bienestar colectivo y del equilibrio ecológico global. Así que ya no podemos hablar de una cosa en otra. Esto ya no es un enfoque de silos, hay que desterrarlo. Tenemos que ir a un enfoque sistémico, interrelacionado y que todo tenga ese sentido holístico. Segundo, hay que comprender la economía de otra manera. Los economistas hemos comprendido esto tarde y algunos, pero el enfoque neoclásico y las políticas neoliberales no sirven. Hay que entender el sistema económico como un subsistema del ecosistema global que depende indefectiblemente de los flujos de materia, energía e información, que depende del funcionamiento del ecosistema global y que está sujeto a las leyes de la termodinámica, las leyes de la naturaleza y la lógica del mundo viviente. Y sin entender eso, la economía no va a funcionar nunca bien. Entonces, entender eso como realmente que es algo más allá del PIB, que no se trata de mantener el PIB y el crecimiento, sino es otra forma de crecimiento o de decrecimiento, como decía Cristina, y entender otra forma de progreso, con o sin aumento del PIB. O sea, lo importante es el bienestar colectivo. Entonces, el bienestar sostenible, que es un nuevo concepto, es fundamental para replantear todo el modelo económico. Vivir bien dentro de los límites del planeta,
preservando la salud y el bienestar colectivo. Y eso es una receta para el sistema, para el pensamiento progresista, que hay que inculcar, que todavía no está. Porque si miramos dentro del pensamiento progresista, vemos las presiones internas, no solamente las externas de los negacionistas y la ultraderecha, sino internamente veremos que pocos entienden este mensaje para el pensamiento progresista. Que hay que repensar, que no es el crecimiento ni es el PIB, hay que hablar de otros conceptos como el progreso ecoevolutivo, de coevolución del sistema económico con el sistema natural. En fin, que este rethinking, este repensar es un repensar absoluto, estructural, no es un repensar así, decir, bueno, era un poco más de PIB, menos, no, es ver realmente que la lógica del mundo viviente, la termodinámica, condiciona y que las leyes del mercado nunca pueden estar por encima de las leyes de la naturaleza. Y el sistema neoliberal, y el pensamiento neoliberal, el neoclásico, nuestra economía neoclásica, y de, bueno, corregimos externalidades, está para acá, esto lo meto en el mercado, ya está un precio, un impuesto, que es integrar el concepto. Es la economía dentro de la biosfera, no la economía y la biosfera. Y luego ya es eso, ya lo internalizo, las externalidades, no, la economía dentro de la biosfera. Vamos a dar palabras. A ver, 1, 2, 3. ¡Hola! ¡Hola! A ver, da a los que menos han intervenido. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle pues esta mesa que hemos escuchado, que ha estado bastante interesante. De hecho, a los hechos me remito que todo el mundo teníamos la mano arriba. Me gustaría, y aunque sé que posiblemente sea una china en el zapato, lo es incluso para el propio gobierno, yo que vengo de Extremadura me gustaría preguntarles sobre qué piensan o qué opinan, hablando de cambio climático, sobre los cierres de las centrales nucleares, que también juegan un papel fundamental en el desarrollo de un territorio, que por un lado afecta al cambio climático, pero por otro lado también esos cierres pueden afectar o pueden hacer que esos territorios se vean abocados también a una desigualdad, como por ejemplo, pues yo pongo el caso de Extremadura, la del camparañuelo de Almará, que en 5 o 6 años está previsto que comiencen a cerrarse los reactores. Entonces, claro, me gustaría saber pues qué opinión tienen o qué nos podrían decir sobre ese cierre sin encontrar todavía una alternativa viable que haga que ese territorio pues no pierda. Es duro, ¿verdad? Es duro. Entonces nada, simplemente eso, me gustaría escucharles a ver qué opinan. Vamos a recoger 3 y hacemos una segunda ronda de 3, ¿vale? Decidnos cómo os llamáis. Denise. Denise, vale. Bueno, si mi compañero se lo ha agradecido, yo les doy la enhorabuena porque ha sido muy interesante, la verdad. Bueno, me llamo Álvaro y quería primero enlazar con lo que ha dicho usted, Luis, y que estoy completamente de acuerdo, de que no vivimos en el antropoceno, sino en el capitaloceno, con esta pseudo necesidad de crecer constantemente, ¿no? Y con esto me venía a la cabeza, y enlazo con lo que decía Cristina de las familias políticas, me venía a la cabeza el ecosocialismo, que empieza poco a poco a hablarse de ello. Entonces, mi pregunta es, este ecosocialismo, ¿qué podemos aprender de él? ¿Hay realmente cosas positivas que podemos extraer? ¿Es una hoja de ruta o es simplemente una idea más? Gracias. Y después vamos al otro lado. Nada, pero es que yo no quiero intervenir para responder a Denise. Lo siento. No, vamos a ver. Es verdad que siempre que, claro, uno de los temas de cuando vamos apostando por por velar, ¿no? Por que tener una transición ecológica y velar por el medio ambiente, está claro que tenemos que intentar que esa transición ecológica sea justa. Entonces, existen los convenios de transición justa. Concretamente tuve la oportunidad de firmar uno con la ministra actual vicepresidenta, Teresa Rivera, concretamente con el cierre de las minas de carbón, la minería del carbón, que es verdad que ya no quedaba muchas minas de carbón, pero hubo que hacer
un convenio, acuerdo con sindicatos, acuerdo con empresarios, y claro, hay que, evidentemente, pues las personas de más edad que trabajan ahí, pues normalmente se van a vía de expedientes de regulación de empleo y demás, pero luego también hay que recualificar profesionalmente a las personas que están todavía en edad laboral y apostar por convenios también con la zona para abrir empresas, o sea, para apostar, por ejemplo, por las energías renovables. Pues apostar, por ejemplo, por la energía solar, por la eólica, etcétera. Es decir, buscar alternativas, que no es decir, cierro esto y que todo el mundo a la calle y que se busque en la vida. No, hay que hacer mucho en materia de formación, de apostar por nuevos trabajos, por nuevos negocios, que evidentemente es puestos que se cierran, pero también alternativas laborales que se pueden abrir. Y concretamente en Guadalajara ya hemos vivido, tenemos 2 centrales nucleares en la provincia, la central nuclear de Trillo y la José Cabrera en Zorita, ¿vale? Pues está la central José Cabrera, yo creo que ya lleva se empezó a desmantelar hace 15, 20 años, yo creo que en 20 años. Y también se hicieron convenios, pues la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno de España, la Diputación de Guadalajara, en fin, para fomentar que esas personas que se quedan fuera de circuito laboral puedan ser recolocadas. ¿Que es perfecto? Pues posiblemente no. ¿Que hay que hacer más? Pues seguro que sí, pero que bueno, que esto ya existe una figura que por suerte ya la tenemos en marcha, que son los convenios de transición ecológica, ¿vale? Transición ecológica justa. Vale. Vamos después al otro lado, ¿vale? Vamos a dar protagonismo al panel. Al panel primero. Vamos primero al panel. Primeras reacciones, no hace falta que respondáis todos a todas, o sea, si os queréis reservar para la segunda ronda. ¿Alguna cosa a decir a las 2 cuestiones que se han planteado? La primera yo creo que Magdalena ya ha contestado muy bien y yo un poco más podría añadir en este tema, ¿no? Quiero decir que las compensaciones siempre hay un trade-off entre cuando hay una transición y hay siempre perdedores y ganadores. En todas las transiciones, en la economía circular, en la economía verde, en fin, la transición ecológica igualmente. Entonces, claro, la transición ecológica justa, como decía Magdalena, significa buscar los mecanismos de compensación para que los perdedores, indefectiblemente lo va a haber, y que los activos varados, que es lo que se llama, entonces esos activos de la economía marrón, por decirlo así, pues se van a quedar ahí varados, y entonces hay que hacer algo con ellos, y hay que reutilizarlos, hay que reciclarlos, hay que reinventarlos, ¿no? Y las compensaciones están para eso. Las minas de carbón es el ejemplo más evidente, pero en todo caso es ahí como se juega en el trade-off de estas compensaciones para realmente buscar estos nuevos equilibrios. Porque lo que está claro es que el modelo anterior no puede subsistir. O sea, a base de más parches o a base de más soluciones incrementales, de optimizar un poco el sistema, eso no vale. Hay que pasar a una transformación estructural. Y eso significa un nuevo modelo. Y el nuevo modelo pasa por eso, pues es un cambio completo y por lo tanto requiere nuevas formas de hacer la producción, de hacer el consumo o de lo que haga falta, ¿no? Por lo tanto, es indefectible la transición justa para que realmente pueda haber ese equilibrio territorial, social y económico. Y esos mecanismos están, que funcionen mejor o peor, será otra cuestión, pero que están inventados. ¿Alguna reacción a la segunda pregunta? La segunda era sobre el ecosocialismo. El ecosocialismo, que yo sepa, es una cosa muy antigua, tan antigua que yo creo que tuvo un despegue enorme en los años 90, luego cayó un poco en desuso y ahora pues sí, está resurgiendo un poco más a la luz del debate sobre el decrecimiento, el poscrecimiento, pero cuanto fue fuerte el ecosocialismo, que yo también por edad lo digo, ha sido hace unos cuantos años, ¿no? Ahora está un poco reflotando, pero con otra nueva perspectiva. No sé si lo veis así, ¿no? Yo 2 cosas muy rápidas. En el tema de las nucleares, que no os engañen, por favor, que no os engañen. O sea, no hay una tecnología madura, segura, tanto de las centrales en sí como sobre todo de los residuos, ¿vale? Primer punto. Segundo punto, en España el calendario de los cierres de las nucleares fue pactado con las empresas, porque ninguna de las empresas que tienen centrales nucleares están dispuestas a asumir el coste de lo que supondría actualizarlas para conseguir incrementar su seguridad, ¿vale?
Entonces, mañana podrá venir el lobby que quiera a decir que no hay que cerrar las nucleares, pero los primeros interesados que firmaron el calendario fueron las empresas que la gestionan. Y cuando digo que no os engañen, me pongo así de seria, lo digo porque el siguiente movimiento es ver a esas empresas pidiendo dinero público para incrementar la seguridad de las centrales nucleares y seguir explotándolo. Este es el siguiente movimiento que viene. Entonces, ojito, a ver si ahora con dinero público vamos a tener que volver a hacer el negocio por cuarta vez a quienes están explotando esas centrales nucleares. Dicho lo cual, Denise, todo el apoyo, transición justa, reciclaje del sistema económico en el territorio, el apoyo público que haga falta. Pero ojo que la siguiente emprendedora que viene es esta, ¿eh? Denme ustedes dinero público para hacer las reformas que tengo que hacer para garantizar la seguridad de las centrales nucleares. ¿Y qué más? Entonces, pues eso, que no nos engañen. Guadalajara es el ejemplo. La más antigua. Ya está teniendo muchos problemas y está inyectando dinero al pueblo para callar. Ok, vamos entonces. ¿Alguna cosa, David, o te reservas? No, mira, una cosa breve, que es que ligando con lo de Cristina, pues que no podemos confiar en que el sector privado haga la transición para nosotros, porque su objetivo no es maximizar la energía renovable, su objetivo es maximizar los beneficios. Así que, de hecho, esto de que la energía sea más barata, más competitiva, va en contra de los intereses de según qué actores. Y, por lo tanto, necesitamos un Estado fuerte para velar, intervenir y asegurar las inversiones necesarias. En este caso, pues, sobre las nucleares y nucleares no, pues, más bien es dónde sería más eficiente invertir como sector público en España. Y en este caso, yo diría que lo importante es seguir apostando por donde tenemos una ventaja competitiva, que son la energía solar y la eólica. ¿Sabes? Porque, de hecho, esto puede ser una gran aportación a nuestra competitividad industrial y al territorio. ¿Sabes? Que yo, que vengo de Cataluña, que es territorio nuclear, y Extremadura, ojalá que tuviésemos tanta energía renovable como, digamos, limpia, verde como Extremadura. Vamos con la segunda ronda, porque es que va a haber que irse al bus. O sea, hay 3 preguntas, que es lo máximo que podemos aceptar. Luisa, ¿tú también? Dos cositas. Sí. Vale. No, yo a propósito del carbón y las emisiones de CO2, dos apuntes. Hace un par de meses aparece una información en The Guardian, que supongo que la veríais, del incremento, 7 años después del Acuerdo de París, del incremento de producción de todas las petroleras y todas las empresas relacionadas con los combustibles fósiles. Por tanto, es una carrera donde las desventajas de las luchas contra el cambio climático son enormes, ¿no? Por el poder, que bueno, tú comentaste, no voy a repetir. Pero hay un asunto que cuando estábamos peleando por la supervivencia del carbón en Asturias, se planteaba, y investigadores del panel internacional del cambio climático, intergubernamental, etcétera, planteaban, y es la captura del CO2. Captura de CO2 es una tecnología madura ya de hace bastante tiempo, y algunos investigadores del panel plantean como medida complementaria, porque uno, esto lo que acabo de decir, del incremento de la producción de los combustibles fósiles, ¿no? Si esto es, como decimos en medicina, un tratamiento paliativo, en tanto se consigue incrementar la participación de las renovables y el control de emisiones. Seguimos produciendo emisiones. Os estoy hablando de hace 10, 15 años que empezamos que empezó la historia del cierre de las minas, ¿no? Y que, claro, los impactos, en fin, medidas complementarias sí, pero de 25.000 trabajadores a casi cero, telita, telita. Pero, bueno, dicho esto, quiero decir que como medida paliativa, yo creo que y lo escuché recientemente a un investigador comentar esto, ¿no? Que si no complementamos con la captura de CO2, la guerra, o sea, digamos, la lucha es muy desigual, ¿no? Porque se siguen las emisiones. Y el segundo aspecto que quería comentar, que con Luis ya lo comenté muchas veces y con Pau, a ver, digamos que la gente es sensible, o la población en general es más sensible cuando tú lo relacionas
todos los impactos del calentamiento global con la salud. Yo, durante toda la pandemia, que tuve muchísimas intervenciones, empezaba por lo siguiente. Las zoonosis, que son las enfermedades más causantes de pandemias recientemente, desde el ébola, el SIDA, son por transmisión de virus de especies salvajes al ser humano. ¿Qué pasa con la pérdida de biodiversidad? La facilitación de esa transmisión es muchísimo mayor. El coronavirus es un ejemplo, o sea, el impacto global que supuso el coronavirus, pero es que la Organización Mundial de la Salud lleva décadas advirtiendo de que el impacto en la salud del calentamiento global, a mí me gusta hablar de calentamiento global, es en forma de grandes pandemias. Tuvimos el coronavirus, pero esto no significa que se va a acabar aquí, ¿vale? Por tanto, es un aspecto que yo creo que nunca se puede perder de vista, porque eso sí que lo ve la gente. Pero es que el coronavirus no es que se le apeteció de repente contaminar en China, en Wuhan, a no sé quién. No, ni el ébola en África a no sé quién. No. Esto tiene un origen que es el que es, y la pérdida de la biodiversidad, más allá de que desaparezcan especies, que por supuesto pueden ser a lo mejor el remedio para la humanidad, para no sé qué enfermedad, más allá de eso es la facilitación de la transmisión de estas zoonosis que están siendo mortíferas para la humanidad. Okay, muy breve, que si no nos podrán contestar. Vale, yo quería preguntar una cuestión a Luis, con respecto al aprovechamiento económico de la producción en general. Es decir, vamos a ver, cuando se produce cualquier bien, se tienen en cuenta los costes económicos y de mano de obra, pero no se tienen en cuenta los costes ambientales y de naturaleza. Entonces, esos costes ambientales, de alguna forma, nos dicen en muchos casos que esa producción no es rentable, literalmente. Entonces, pues bueno, a ver cuándo se empieza a utilizar esa medición de esos costes ambientales como medida para la actividad económica a nivel general, por un lado. Y por otro lado, me refiero a el planteamiento que hacía ya hace unos años, que de alguna manera estabas remitiéndote a Naredo y compañía, que bueno, pues que planteaba que los costes ambientales eran tremendamente significativos y que de alguna manera estaban haciendo que mucha de la producción que se estaba produciendo en el momento en ese momento general, pues que eran absolutamente inviables, porque no se estaba teniendo en cuenta ni los costes en bosques, ni en maderas, ni en terrenos urbanizados que ya no tiene la capilaridad de los calores, etcétera, etcétera. O sea, bueno, que ecológicamente se ha dejado a un lado, se ha olvidado, y las consecuencias son estos desmadres del clima, etcétera, etcétera. O sea, y luego otra cosa, con respecto por ejemplo, los vehículos a motor, resulta que sí, hay que hacer vehículos eléctricos, pero resulta que el vehículo eléctrico te cuesta 40.000 y el otro te cuesta 20.000, con lo cual, ¿de dónde saca la gente tanto dinero para hacer esa transición? Aparte de la cuestión de que, bueno, pues que puedas poner unas placas en su casa y tal, y evitas el coste de descarbonizador
de la transmisión de la energía a través de los kilómetros de tendidos eléctricos. En fin. Vamos al tercero, breve, por favor. Hola, buenas. Mi nombre es Edu. Tenía dos preguntas. Una va enfocada a lo que ha hablado Cristina sobre meter en programas políticos el tema ecológico. ¿Cómo es posible que aquellos que crearon el Fridays for Future sean aquellos también que han ayudado mucho a hacer crecer a la ultraderecha? Porque al final es verdad que en España los jóvenes hemos retenido mucho voto joven, el PSOE y tal, pero en España igualmente Vox tiene mucho voto joven. En el resto de Europa ocurre lo mismo, pero fuimos los jóvenes los que iniciamos el Fridays for Future pensando en nuestro propio futuro. ¿Qué ha pasado ahí? Porque bueno, al final nosotros sí que lo llevamos en nuestro programa electoral. Se podrá llevar muchas más cosas, se pueden hacer muchas más políticas, pero en fin. Y en segundo lugar, quería preguntaros sobre una teoría que yo conocí hace poco, pero que creo que lleva bastante tiempo, aunque creo que hace poco que ha empezado un poquito a crecer, que es sobre el decrecimiento. El decrecimiento económico. No sé si supongo que os sonará, pues simplemente por conocer un poquito qué idea tenéis sobre el tema. Sí, un minuto. Un minuto, Víctor. Me cronometro, vale, un minuto. Lo primero, no sé si habéis oído unas declaraciones de aquí a Bilondo que decía que viene el lobo, ¿qué es el lobo? El lobo era Venezuela, Cataluña, los ocupas, Rusia y Palestina. Y que viene el lobo, pero nos está comiendo el tigre, porque está viniendo Meloni con Italia, el Brexit, Trump, Bolsonaro y bueno, y eso. Esto lo apunto también en el tercer punto. Luego, segundo punto. La economía dice que si algo es tan caro porque se ha extinguido, no te lo puedes comprar, pero no hay una solución. Tercer punto. ¿Llegaremos a estar de motu propio en un país, en un estado, en un mundo, en un planeta donde llegaremos a ver decrecimiento sostenible o por contra el planeta con sus naturalezas y su extinción nos extinguirá a todos? Y el último punto es, que estaba hablando de las derechas, es el siguiente. Que surjan partidos extremistas de derecha a mí me gusta, porque si están a la derecha del PP por la ley DON o la fórmula DON, eso hará que se repartan el voto, y si solo estamos 2 o 3 partidos de izquierdas o de progresistas, eso hará que se reparta mediante la ley DON el voto y tengamos más representación por parte de los partidos de espectro izquierda o centro izquierda. Gracias, Víctor. Alusiones directas. Rafael. Esto en economía, la economía ambiental, que no es la economía ecológica, lo tiene estudiado. Entonces, cuando hay costes externos sin tener en cuenta, pues es que, claro, efectivamente las cosas ya salen más caras de producir. ¿Dónde está el punto óptimo de contaminación? Esto está estudiado. Yo es que me he pasado 39 años explicando esto en la facultad y todavía me lo sé, 39 años. Se internalicen las externalidades. ¿Cómo se hace? El punto óptimo de contaminación es cuando el coste externo marginal coincide con el beneficio privado marginal. Y en ese punto, oye, hemos la solución. Y perfecto, entonces ese es el punto óptimo de contaminación. No puedes emitir mucha contaminación porque te ahogas, no puedes emitir poca contaminación porque entonces no estás produciendo lo necesario. Entonces hay un punto de encuentro. Ese es el coste marginal externo con el beneficio privado marginal. Eso la teoría tiene resuelto. Entonces, como no podemos calcular bien los costes externos, ¿qué hacemos? Pues ponemos un impuesto. Se internaliza ese coste externo mediante una tasa, un impuesto o una sección parafiscal o lo que haga falta. Y esa es una solución que vale para algunas externalidades ambientales, pero no vale para todas. Vale para algún tipo, pero por ejemplo, y la segunda parte de tu pregunta es, en el caso de una externalidad global como el calentamiento global, ¿cómo internalizamos en el mercado una externalidad que es global? Es imposible. Es imposible. Entonces la teoría económica no nos vale, porque dice, oye, ¿cómo voy a internalizar el calentamiento global en un sistema de mercado a través de un precio? Que por mucho tasa que ponga de carbono, que no se puede. Y esto es una irracionalidad que la economía ambiental no consigue superar, y entonces viene la otra disciplina de la economía ecológica y dice, hombre, esto lo podemos llegar a un acuerdo si pensamos que estamos hablando de una integración económico-ecológica, que es otro planteamiento distinto y racional.
Y viene a cuento todo esto de las nuevas teorías del decrecimiento, que no vienen de ahora, esto se planteó también hace un montón de años. No sé, también lo comentaba Cristina, no se trata de decrecer por decrecer, pero el crecimiento sostenible no existe, es un oxímoron. El crecimiento no puede ser sostenible de un sistema económico que es un subsistema dentro del ecosistema global, porque no puede ser posible que un sistema global que no crece, solamente evoluciona, pueda admitir el crecimiento de una parte del sistema que le desborde los límites. Por tanto, el crecimiento sostenible no puede ser. El del crecimiento sostenible, socialmente sostenible, sí. Que es lo que ese es la faceta más plausible dentro de estas teorías del decrecimiento. Decrecimiento socialmente sostenible. Socioecológico sostenible. Lo tengo ahí en el libro puesto, sí. Así. Ya me callo, Fridays for Future y los jóvenes. Mira, una de las cosas más apasionantes que hay de la sociología electoral ahora mismo es intentar entender cómo y por qué vota la gente. Porque se han roto los paquetes. ¿Vale? O sea, tú antes eras de izquierdas, estabas a favor de los sindicatos, voy a hacer una caricatura absurda, yo qué sé, del buen rollito, ¿no? Y tal, y votabas o PSOE o Izquierda Unida o Podemos o lo que fuera, ¿no? Si resulta que no te crees lo de la revolución feminista y que nunca has pensado en el feminismo, lo del medio ambiente nunca ha tenido nada que ver con tu vida, y encima, pues oye, antes tampoco se vivía tan mal, votabas a la derecha. Sí, ¿no? Caricatura absurda la que estoy haciendo. Entre los votantes de Vox, a día de hoy hay mucha gente muy preocupada por la crisis climática, aproximadamente el 75%, según encuestas, entre los votantes de Vox, ¿vale? Hay temas que se han transversalizado mucho, y el de la crisis climática es uno de ellos. Entonces, cuando tú dices, a ver, entre los votantes de Vox, ¿cuántos habrá que digan estoy preocupado por el cambio climático? ¿Un 15%? No, un 70 y tanto. ¿Cuántos dirán el gobierno debería hacer algo más ambicioso, mejor, tal, para luchar contra la crisis climática? El 65%. Entonces, ojo, porque hay cosas que son más transversales de lo que parece. Y sobre todo entre los jóvenes. Entre los jóvenes, que ya sabéis que hay mucho mito con el tema del voto de los jóvenes. ¿Es que todos los jóvenes votan a Vox? No. El partido más votado entre los jóvenes en las últimas generales fue el PSOE. ¿No? Ahora bien, entre los votantes de Vox, el grupo más numeroso son los jóvenes. Eso sí. Pero me puedes mirar la tabla, sigo así, que no os engañen con esto, porque ya hay un poco de lío, ¿no? Entonces no es cierto eso de que esta misma generación esté haciendo lo otro. Está pasando lo mismo con las cuestiones feministas, ¿no? Es que los jóvenes están haciendo una contrarrevolución feminista, no. Tenemos a la juventud más feminista que hemos tenido en la historia. Ahora bien, es verdad que hay un grupo de jóvenes que están muy rebotados por el tema feminista. Ante eso, pues habrá que intentar entender los motivos. Algunos nos van a gustar y otros no nos van a gustar, ya lo advierto. Nos van a sacar contradicciones, nos van a poner en posiciones incómodas, nos van a desvelar cosas que no hemos hecho bien, que no estamos haciendo bien, presente, y habrá que gestionarlo, ¿no? Pero no es verdad eso de que esas máximas de que estos jóvenes son los que votan a la ultraderecha son negacionistas y son machistas, que no, que es que no. Pero así todo, hay temas, insisto, que son más transversales de lo que parece. Las capturas de CO2. Hay un debate tecnológico muy interesante, porque hay quien dice que no es cierto que la tecnología esté madura. Yo no te lo puedo decir. Igual Luis sabrá algo más de esto. Pero yo, la gente con la que contrasto, porque esto ahora mismo es un debate de primera línea, y continuamente están preguntando, oye, esta tecnología de captura que ha salido para no sé qué zona, tal, yo cuando hablo con la gente, los tecnólogos, los técnicos que saben de esto, me encuentro todavía de todo. Entonces ahí no te sé decir. Y en cuanto a que seguimos emitiendo, claro, es que el pico no lo hemos alcanzado todavía. Pero por eso yo decía antes que esto no va de reducir un 5% el consumo, esto va de cambiar el modelo. Y el modelo energético no se cambia en 10 años. O sea, es que no es darle un botón y apagar una central. Claro, es que tienes que rehacer todo el sistema económico, todo el sistema energético, es menos hacer clock y decir, venga, apaga la luz y ya está cambiando el modelo. No, pues yo quiero cerrar diciendo que creo que es muy difícil entender el presente cuando lo estás viviendo. Pues ahora mismo tenemos Gaza, que es una barbaridad a ojos del mundo, pero habrán 20 situaciones como Gaza, ¿sabes? O no con la misma intensidad, pero tanto sufrimiento humano. ¿Sabes? Hace una semana que sale un informe sobre el Sudán, 45 millones, 28 millones de esos 45 millones están padeciendo condiciones de crisis de hambre. Es decir, que se saltan comidas, se están vendiendo lo que tienen para comer. 8 millones
están en una situación de emergencia, que es cuando ya no tienen de comer y van por ahí viendo lo que pueden hacer y empiezan a morirse los niños. Y 3/4 partes de 1 millón están viviendo el catástrofe. O sea, así se define. Y esto va a ser lo que va a pasar en el cambio climático, es que los que están en crisis van a pasar a emergente, los que están en emergente van a estar en catástrofe, y nosotros aquí, pues, ya veremos. Les diría a los de la extrema derecha que si no quieren inmigrantes, que hagan la transición ecológica. ¿Sabes? Porque realmente los que están rechazando estas políticas están provocando este colapso, esta tensión que está generando estos fenómenos. Y por eso, mira, quiero acabar, digamos, haciendo un homenaje a la figura de la Fundación Pablo Iglesias y la memoria histórica, porque también si hiciéramos un seminario sobre desigualdades e historia, la historia no es solo que se lo escriben los ganadores, lo escriben hombres blancos, concentrados en una serie de países, y ya pocos jóvenes pueden entrar a ser historiadores porque hay crisis de vivienda, precariedad laboral, etcétera. Es decir, estamos perdiendo de vista de dónde venimos para entender dónde estamos. Y estamos en un mundo, somos los herederos de las guerras mundiales, y en España de la guerra civil, de Auschwitz, de Nagasaki, de Hiroshima, y todo nuestro entramado institucional, la ONU, la Unión Europea, ¿sabes? Los grandes multinacionales son criaturas básicamente de los finales de los 40. Y ahora mismo estamos en un momento seguramente más tenso, sin las instituciones adecuadas, intentando ir trampeando. Así que para no acabar con demasiado pesimismo, un poco lo que decía Cristina, lo que aprendemos, y gracias a la memoria histórica, es solo a través de la acción colectiva, solo a través de la acción colectiva podemos revertir, mejorar o enfrentarnos a las situaciones extremas, pero creo que estamos en una bastante más extrema de lo que podemos pensar en nuestro día a día. Pues muchas gracias a los tres. Yo no me atrevo a estropear estas últimas reflexiones con algo que pueda aportar insustancial. Por lo tanto, y además siendo -4, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 10 y un aplauso para